¿Cómo habrá sido mi abuelo? ¿Mi papá tendrá sus ojos? ¿Su sonrisa? ¿O alguno de mis tíos se parecerá a él? ¿O mi hermano? ¿Y yo? ¿Tendré algo de mi abuelo? Cuando yo nací, hacía 13 años que mi abuelo, el papá de mi papá, había fallecido. Muy pocas veces he escuchado hablar sobre él, y nunca antes había visto una fotografía suya, hasta este momento. Uno de mis tíos me dio esta foto, me mostró varias, y por fin pude ver su rostro. A veces siento que tengo un vacío en mi historia. ¿Cómo no puedo saber nada de mi abuelo? El papá de mi papá. ¿Quién fue? ¿Qué hizo? ¿Cómo fue como persona? Parte de mis raíces, de lo que soy, están en blanco. Ya van 35 años desde que se fue de este mundo, pero hoy voy a conocerlo. La familia de mi papá es de Ancash, de un pueblo llamado Aija. Mis abuelos tuvieron 11 hijos. Sí, 11. Y mi papá es el sexto. Ya, tío Papacho, 1. Ya. Rosilu, te cuento. Tu abuelito, Fabián, con quien tuve la oportunidad de tener, en mi calidad de hermano mayor de los varones, muchas vivencias con él. Pero un tema que yo quería tocarte, que él contaba de que no había, él era guaracino para todos sus documentos de ley, pero que realmente había nacido en una hacienda en la costa, en San Jacinto. Pero apenas nació lo llevaron y lo escribieron en Huaraz, porque su madre, nuestra abuela, era pues, de Huaraz, ¿no? Y sus papás también. Y toda su vida la desarrolló juntamente con sus primos, con sus hermanos en Huaraz. A posteriori, indudablemente joven, se fue e ingresó con otros primos en la Guardia Civil, que en ese entonces recién se iniciaba con una misión española. Primera cosa que descubro. Mi abuelo fue todo un comisario de la Guardia Civil. Y no había nacido en Aija, como siempre pensé. Tampoco era de Huaraz. Nació en una hacienda de la costa. Ahora sé su lugar de origen y cuál era su profesión. Corre audio. Papá, 2. ¿Cómo era cuando ustedes eran niños? ¿Era cariñoso? No era muy cariñoso. Él era una persona ah, muy recta, lo llamo así. Él no era de las personas que se acercaban a los hijos y le daban un beso. No era de las personas que se acercaban para hacer una caricia a los hijos. Pero como te decía, cuando estaba con sus copitas era el hombre más bueno del mundo. Le gustaba reunir a los hijos como pollitos alrededor de él, a contarles chistes, a hacerles bromas, etcétera, ¿no? Ya, tía Anita, 1. Seco, seco, sí. Él le daba, le costaba, le costaba ser cariñoso, ¿no? O sea, te quería, pero eso de abrazar, besar, para él era muy difícil. Me imagino a mi abuelo como un hombre recto, serio, muy exigente. De repente no era nada expresivo, ni mucho menos cariñoso. Tal vez su misma formación como policía lo hacía así. Me acuerdo que para abril o marzo, en esa época las clases empezaban en abril. Entonces mi mamá le dice a mi papá, Ana, cómprale los zapatos del colegio, porque ahí empezaban las clases del colegio. Y fuimos pues, a Miraflores, en ese tiempo era lo mejor, ¿no? Entonces vamos y pasamos por una zapatería donde vendían zapatos de calle. Y yo quería mis tacos, yo tenía 12 años. Y terminamos comprando los zapatos de taco blancos y los zapatos de colegio, nada que ver, con los mismos zapatos del año pasado. Escuchar esto hace que me dé cuenta que pese a la dureza que mostraba mi abuelo, era un hombre engreídor. Quizás, dentro de todo,
Realmente no era tan frío, sino que se ponía un caparazón. Tío Carlos 2. Nos ponía en fila para cortarnos el cabello y él nos cortaba. Se compró unas máquinas para cortar el cabello y nos cortaba normal para ir bien presentables al colegio. Y como destrozábamos los zapatos, también pues dijo, no, a mí me va muy mal económicamente llevando a la zapatería todo lo que destrozan estos niños. Mejor me compro las herramientas de la zapatería y él mismo nos arreglaba y los arreglaba perfectamente. Yo lo veía con sus tachuelos acá, su martillo, su diablo, y le gustaba. Mi tío Carlos me contó que mi abuelo tenía unas tierras que le servían como fuente de ingresos. Y ahora, escuchar que él se encargaba de cortar el pelo y arreglar los zapatos de sus 11 hijos me causa sorpresa. Aparte de trabajar como comisario, él se encargaba de todas estas cosas. Lo veo muy emprendedor, con ganas de hacer todo por él mismo. Esto me hace acordar a mí. Yo soy vehemente con lo que me propongo y me gusta hacerlo a mi manera. ¿Habrá sido así mi abuelo? ¿Estás grabando? Corre audio. Ya, tío Papacho 3. Como esposo era cariñoso. Como esposo, no, él era cariñoso, a mi mamá la quería muchísimo porque se preocupaba, pero no era meloso, eso sí, no era así de que estar ahí abrazadito, no. Le encantaban las criaturas, con las criaturas se entendía, le gustaba estar con ellas, todo. A los mayores ya más bien un poco que nos alejaba, hola, hola, y nada más. Pero a las criaturas era su perdición, le gustaba mucho. No era cariñoso, pero ¿su debilidad eran los niños? Entonces, de repente, sí fue un abuelo cariñoso. Por lo menos hubiera sido así mientras los nietos éramos chicos. Conforme mis tíos fueron creciendo, vinieron a Lima para estudiar. Pero mis abuelos se mudaron a Huaraz con los hijos menores, hasta que se dio el terremoto de Ancash de 1970. El famoso terremoto que hizo que un aluvión sepultara el pueblo de Yungay. Bueno, pasado el terremoto y después ya todos sus efectos, mi papá le entró la idea de que no podemos estar acá. Mucha gente salía despavorida de Huaraz, ¿no? Mucha gente, porque pensaban de que eso podía repetirse. Ya en ese entonces le entró la idea pues, de que mejor Lima, que busquemos un sitio donde estar la familia en Lima. El 31 de diciembre de 1970, todas las cosas de mi familia llegaron a Lima. Y el 1 de enero del 71 empezaron el año con una nueva etapa en sus vidas. Mis abuelos y mis tíos vivieron en esta casa. Esta casa a la que he ido tantas veces, pero en la que no me había imaginado a mi abuelo. En este patio, que antes era un jardín, en esta sala y en este cuarto, su cuarto. ¿Grabando? Corre audio. Ya, tío Carlos 7. Ya. Voy a seguir viendo las fotos. Bueno, y hablando del terremoto, esta es una foto que me gustaría que lo veas bien detenidamente, porque fue como a una semana del terremoto, cuando ya los escombros estaban siendo removidos de la parte posterior de la casa, de la casa de Huaraz. Al ver todas las fotos de mi abuelo, me puse a pensar, si él vivió gran parte de su vida en Huaraz, ¿qué fue lo que lo motivó a irse para Aija? ¿Habrá sido por mi abuela? ¿Cómo así llegó a este pueblo? Con su uniforme de policía. Y él se fue a Hija a raíz de que lo mandaron a la A comisaría trabajar allí, sí. Y allí conoció a... en Hija. Y mira cómo son las cosas. Mi mamá trabajaba en la municipalidad. Tenía 15 años. Mamá. Ella tenía 15 años y estaba trabajando como bibliotecaria en la biblioteca de la municipalidad. Y mi papá le echó el ojo allí, pues, ¿no? Porque la oficina de mi papá quedaba como a 10 pasos. O sea, en la misma plaza de armas de Aija quedaba la comisaría y allí la conoció. La mamina tenía 15 años. Se casaron cuando ella tenía 16.
Ah, al año nomás. Sí. Mi abuelo se casó con mi abuela cuando ella tenía 16 años. A esa edad, yo estaba terminando el colegio y aún no estaba segura de qué era lo que quería hacer el resto de mi vida. A los 22, no puedo imaginarme con una familia. Lo veo tan lejano. Luego de haber conversado con mis tíos y mi papá, seguía con una duda tan grande, pero me daba nervios preguntarla. ¿Cuándo y cómo murió mi abuelo? Y mi papá me dijo que fue en un accidente. ¿Me puedes contar un poco ahorita que hablábamos de lo del accidente? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, mi padre le habían detectado una enfermedad que es la diabetes. Entonces él se cuidaba mientras estaba con nosotros. Mi abuelo murió el 2 de agosto de 1978. Había viajado a Ancash a una ceremonia en la que le iban a devolver unas tierras que le habían quitado en la reforma agraria. Mi papá dice que seguramente tomó cerveza en la ceremonia y esto hizo que le diera un coma diabético. Él se regresaba a caballo del pueblo hacia la ciudad. En el camino le dio el coma y se cayó a un precipicio. Esa. ¿Está grabando? Pacho, acuérdate de este tema, Corazón de Acero. Este es el tema que le encantaba a papá Cierto. y fue motivo de muchos recuerdos, y es motivo de muchos recuerdos. Esta para canción nosotros. era la favorita de mi Fue un abuelo. pasacalle escrito Él la por pedía para abuelo toda de nuestro ceremonia querido Walter y la Pinto tocaron el Rivera, día de su entierro. el compositor de este tema. Una orquesta en vivo acompañó a llevar el ataúd hasta el cementerio. Vargas, un músico que Cada vez que era alguien de mi trujillano familia y que escucha fue esta a ETA canción, a ser, recuerda este día. maestro de la banda de música, Y ahora, la primera banda de música cada vez de que yo la escuche, afincó en Haití. pensaré en él. Son muy pocos los nietos que conocieron a mi abuelo. Solo la primera generación de nietos estuvo con él. Y hasta muy chicos. Pero quiero saber cómo era el papá de mi papá como abuelo. Quiero imaginarme cómo hubiera sido conmigo si nos hubiéramos conocido. Quiero crear recuerdos con él. Más arriba. Ya. Mario 1. Listo. Hasta que se pegue. Ya, Mario, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que te acuerdas del abuelo? Bueno, el abuelo falleció cuando yo tenía 6 años aproximadamente. Entonces mis recuerdos son medios vagos, ¿no? Muchos de mis recuerdos son memorias que me han contado mi papá, ¿no? Mi mamá, que me iba a visitar en bicicleta hasta Lince, ¿no? Desde acá, desde Barranco, y me sacaba al parque, a jugar. Y es muy raro porque me cuentan de esas cosas y lo único que recuerdo de eso es una especie de sensación de estar cargado sobre hombros. Entonces me fui al parque y lo vi como nunca había visto a mi padre, digamos, arrodillado en cuclillas, con las manos en el piso y haciendo de caballito a Mario. Otra prueba más de que no era tan serio y frío como mostraba. ¿Cómo me hubiera gustado que él estuviera cuando yo era niña? Montar bicicleta. Algo que tendríamos en común. Qué pena que no pueda tener más recuerdos, ¿no? Pero creo que uno también crea los recuerdos a través de la memoria, ¿no? De otras personas, ¿no? Puedes recrear la personalidad, puedes como hacerte un imaginario de una persona a través de la memoria de las personas que han estado cerca de esa persona, ¿no? Y de las historias que me han contado, por más que yo no estuve ahí, es que creo en la imagen de mi abuelo. A través de mi familia puedo crear un imaginario de cómo fue él y de tal vez cómo hubiera sido conmigo. Lo veo estricto, con un pensamiento sólido, el cual no cambia por ningún motivo. Pero también lo veo con una sensibilidad que muy pocas veces la mostraba, pero que la tuvo con sus nietos, engriéndolos. Lo veo sacándome al parque de niña, conversándome y jugando conmigo. Es extraño
porque ahora siento que lo conozco, que he logrado saber quién fue mi abuelo y llenar ese vacío que sentía. Es extraño porque me doy cuenta que ahora yo lo conozco, pero que él no me conoce a mí y que no me podrá conocer. Pasatalle 2. Ya está, chicos, escuchen, si quieren comenten lo que quieran. Otro tema, ¿no? Cántenla. No, sobre la canción. O sea, Ah. solo escuchen